Alejandro irrumpió en el apartamento con el corazón latiendo a 1000 por hora. El teléfono aún en la mano con el mensaje anónimo que lo había arrastrado hasta allí. La puerta se abrió de golpe y lo que vio lo dejó petrificado: Miguel. Su amante secreto durante 2 años. Besaba apasionadamente a su propio hermano menor. Pablo. En el sofá de la sala. El mundo se derrumbó en un instante. Y Alejandro sintió como si un cuchillo invisible le atravesara el pecho. Mientras los dos se separaban aterrorizados. Dejando caer el velo de mentiras que había sostenido su vida entera. En ese momento, el tiempo se detuvo. Alejandro, con sus 28 años y una carrera exitosa como abogado en un prestigioso bufete de Madrid, siempre había creído que controlaba su destino. Provenía de una familia conservadora de Sevilla, donde su padre, un empresario católico devoto, y su madre, una ama de casa dedicada a las tradiciones, esperaban que él siguiera el camino recto: matrimonio, hijos, éxito profesional. Pero Alejandro llevaba una doble vida. Su relación con Miguel había empezado en una fiesta universitaria. Un encuentro casual que se convirtió en algo profundo. Pero siempre oculto. Miguel, de 25 años. Era un profesor de arte en una escuela secundaria de la capital. Con una personalidad libre y creativa que contrastaba con la rigidez de Alejandro. Alejandro retrocedió un paso. Su mente girando en espiral. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó. Su voz rompiéndose en el silencio. Pablo. Su hermano de 23 años. Estudiante de medicina y el consentido de la familia. Se levantó de un salto. El rostro pálido. Ale. No es lo que parece. Espera. Déjame explicar. Pero Miguel solo bajó la mirada. Incapaz de decir una palabra. Alejandro sintió una oleada de náuseas. ¿Cómo había llegado a esto? Recordó las noches en que Miguel le suplicaba que hicieran pública su relación. Que dejaran de esconderse como criminales. Somos adultos. Ale. ¿Por qué tienes tanto miedo?, le había dicho una vez. Con lágrimas en los ojos. Y Alejandro siempre respondía lo mismo: mi familia no lo entendería. Nos destruirían. La traición ardía como fuego en sus venas. Salió del apartamento dando un portazo. Ignorando los gritos de Pablo que lo seguían por el pasillo. Caminó por las calles de Madrid bajo la lluvia torrencial. Sin rumbo. Mientras los recuerdos lo asaltaban. Había conocido a Miguel en una exposición de arte en el Reina Sofía. Miguel. Con su sonrisa contagiosa y su pasión por la pintura. Lo había hecho sentir vivo por primera vez. Empezaron con citas clandestinas. Fines de semana en hoteles fuera de la ciudad. Promesas susurradas en la oscuridad. Pero Alejandro nunca se atrevió a dar el paso. Su padre, don Antonio, un hombre de principios férreos, había desheredado a un primo lejano por ser gay. Y su madre, doña María, rezaba todos los días porque sus hijos formaran familias como Dios manda. Pablo, el pequeño, siempre había sido el rebelde. Pero Alejandro nunca imaginó que su rebeldía llegara tan lejos. Llegó a su piso en el barrio de Salamanca. Empapado y temblando. Se dejó caer en el sofá. El mismo donde tantas veces había planeado un futuro imposible con Miguel. Como no lo había visto venir. Miguel llevaba meses distante. Cancelando planes con excusas vagas. Y Pablo.
Que vivía en el mismo edificio que Miguel por casualidad, o eso creía Alejandro. Había mencionado varias veces lo bien que se llevaba con él. Es un tipo genial. Hermano. Deberías conocerlo mejor. Le había dicho una vez. Con una sonrisa inocente. Ahora todo encajaba como un puzzle macabro. Alejandro tomó el teléfono y marcó el número de su mejor amigo. Carlos. El único que sabía de su orientación sexual. Necesito hablar. Todo se ha ido al carajo. Carlos llegó en media hora. Con una botella de vino y una expresión preocupada. Sentados en la cocina. Alejandro le contó todo. Las palabras saliendo como un torrente. Me ha traicionado con mi propio hermano. ¿Puedes creerlo? ¿Y yo? Idiota. Pensando que podíamos seguir así para siempre. Carlos escuchó en silencio. Luego suspiró. Ale. Has estado viviendo una mentira. Miguel te quiere. Pero no puede esperar eternamente. ¿Y Pablo? Bueno. Quizás no sepa nada de lo vuestro. Pero Alejandro negó con la cabeza. ¿Lo sabe? Todos lo saben ahora. La conversación se extendió hasta la madrugada. Y por primera vez, Alejandro cuestionó sus decisiones. ¿Valía la pena sacrificar su felicidad por el miedo al rechazo familiar? Al día siguiente, el teléfono no paraba de sonar. Mensajes de Miguel, por favor. Háblame. No es lo que crees. De Pablo, hermano. Déjame explicarte. Alejandro los ignoró y se dirigió al bufete, donde fingió normalidad ante sus colegas. Pero en su mente, el caos reinaba. Recordó una cena familiar meses atrás. En Sevilla, donde su padre había comentado un escándalo en las noticias sobre un político gay. Esas cosas no pasan en familias decentes. Había dicho. Y Alejandro había tragado saliva, sintiéndose como un impostor. Miguel, en cambio, provenía de una familia liberal de Barcelona, donde su orientación era aceptada. No entiendo por qué te escondes. Le repetía. Ahora, esa diferencia había explotado. Por la tarde, Pablo apareció en la puerta del bufete, con ojeras y el pelo revuelto. Ale. Tenemos que hablar. Alejandro lo llevó a un café cercano. El ambiente tenso como una cuerda a punto de romperse. Pablo se sentó frente a él. Nervioso. No sabía que estabais juntos. Miguel me lo contó después. Fue un error. Un beso tonto después de unas copas. Pero él me dijo que estabais en crisis. Que tú no querías comprometerte. Alejandro sintió rabia. ¿Y eso te da derecho? Eres mi hermano. Pablo bajó la cabeza. Lo siento. Pero quizás esto sea una señal. Debes ser honesto con la familia. Alejandro se levantó, dejando dinero en la mesa. No me des lecciones. Tú has causado esto. De vuelta a casa, Alejandro se enfrentó a su reflejo en el espejo. 28 años y aún viviendo en las sombras. Miguel le había dado un ultimátum semanas atrás, o lo contamos o se acaba. Y él había elegido el silencio. Ahora, pagaba el precio. Decidió confrontar a Miguel esa noche. Llamó a su puerta.
El corazón en un puño. Miguel abrió los ojos rojos de llorar. Ale. Gracias a Dios. Entraron. Y la conversación estalló. Me has traicionado con mi hermano, acusó Alejandro. Miguel negó. Fue un error. Pero tú me has traicionado cada día al negarme. Las palabras dolían como puñales. Desenterrando verdades enterradas. Alejandro se dio cuenta de que su miedo había creado este monstruo. ¿Pero podía perdonar? La noche terminó en silencio. Con Miguel suplicando una oportunidad y Alejandro saliendo sin respuesta. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Evitaba las llamadas de su familia, pretextando trabajo. Pero el secreto pesaba como una losa. Miguel intentaba contactarlo diariamente, enviando mensajes que oscilaban entre el arrepentimiento y la acusación. Te quiero, Ale. Pero no puedo vivir así más. Pablo, por su parte, se mantenía distante. Quizás avergonzado. Alejandro se sumergió en el trabajo, revisando casos hasta altas horas. Pero en la soledad de su oficina, los pensamientos lo asaltaban. ¿Cómo había permitido que su vida llegara a este punto? Recordaba su infancia en Sevilla. Las misas dominicales. Las expectativas de ser el hijo perfecto. Su padre lo había educado para ser fuerte. Para no mostrar debilidades. Los hombres de verdad no se quiebran. Le decía. Pero ahora. Alejandro se sentía quebrado. Una tarde, mientras caminaba por el Parque del Retiro, vio a una pareja gay paseando de la mano, riendo sin preocupaciones. Envidió su libertad. ¿Por qué él no podía tener eso? Llamó a Carlos de nuevo, buscando consejo. Debes decidir qué quieres. ¿Vivir para ti o para ellos? Carlos. Openly gay y casado. Había enfrentado su propia batalla familiar años atrás. Mi padre no me habló durante meses. Pero ahora estamos bien. La verdad libera. Alejandro colgó. Pensativo. Esa noche, Miguel apareció en su puerta con una caja de recuerdos, fotos, cartas. Un dibujo que había hecho de ellos dos. Hablemos. Por favor. Alejandro lo dejó entrar. Y la conversación fue brutal. Miguel admitió el beso con Pablo, estaba herido. ¿Solo? Tú me ignorabas por tu familia. Alejandro replicó, y tú vas y te lías con mi hermano. Lágrimas. Gritos. Verdades crudas. Al final. Se abrazaron. Pero el daño estaba hecho. La tensión escaló cuando don Antonio llamó para anunciar una visita sorpresa a Madrid. Tu madre y yo venimos el fin de semana. Quiero hablar de tu futuro. Alejandro entró en pánico. ¿Y si Pablo hablaba? Decidió confrontar a su hermano de nuevo. Se encontraron en un bar de Chueca. El barrio gay de Madrid. Irónicamente. Pablo estaba nervioso. No diré nada. Ale. Pero deberías hacerlo tú. Alejandro estalló, tú causaste esto. ¿Cómo pudiste? Pablo confesó, me atrae Miguel desde hace meses. No sabía de lo vuestro al principio. La revelación fue un golpe, Pablo también era gay. Ocultándolo como él. Somos iguales. Hermano.
Por eso entiendo tu miedo. Alejandro se sintió traicionado doblemente. Pero también conectado. Salieron del bar en silencio. Con una promesa de no revelar nada aún. Miguel. Meanwhile. Lidiaba con su propia culpa. En su apartamento. Pintaba furiosamente. Canalizando el dolor en lienzos abstractos. Recordaba su juventud en Barcelona. Donde su familia lo aceptó sin dramas. Sé tú mismo. Le decían. Pero con Alejandro. Era diferente. Lo amaba. Pero el secreto lo asfixiaba. Llamó a su hermana. Buscando apoyo. Debo dejarlo. ¿Verdad? Ella respondió, si no te valora lo suficiente para ser público. Sí. Miguel decidió dar un ultimátum final. Alejandro recibió a sus padres en el aeropuerto. Fingiendo normalidad. Durante la cena en un restaurante elegante. Don Antonio sacó el tema, hijo. Es hora de sentar cabeza. Conozco a una chica perfecta. Hija de un amigo. Alejandro sintió náuseas. Su madre añadió, queremos nietos. Ale. Pablo. Invitado también. Miró a Alejandro con complicidad. Esa noche. En el hotel. Alejandro no durmió. Al día siguiente. Llevó a sus padres a ver monumentos. Pero su mente estaba en Miguel. Recibió un mensaje, tenemos que terminar si no cambias. El corazón se le encogió. La crisis estalló en una comida familiar. Pablo. Impulsivo. Dejó caer una indirecta, Ale tiene secretos. Don Antonio frunció el ceño. ¿Qué secretos? Alejandro. Acorralado. Mintió, nada. Solo bromas. Pero el daño estaba hecho. De vuelta a casa. Discutió con Pablo, me has puesto en peligro. Pablo replicó, tú nos has puesto a todos en esto con tu cobardía. La pelea escaló. Revelando más, Pablo admitió que el beso con Miguel fue más que un error. Que sentía algo real. Alejandro sintió celos y rabia. Aléjate de él. Miguel. Enterado por Pablo. Se sintió usado. Decidió actuar. Fue al bufete de Alejandro. Irrumpiendo en su oficina. Basta de juegos. O lo contamos a tu familia o se acaba. Alejandro. Aterrorizado. Lo echó. Pero esa noche. Solo en su cama. Lloró por primera vez en años. Recordó momentos felices, un viaje a Granada. Besos bajo la Alhambra. ¿Valía la pena perderlo todo por el miedo? Al amanecer. Tomó una decisión, hablaría con Miguel. Intentaría arreglarlo. Pero el destino tenía otros planes. Pablo llamó, papá sabe algo. Vino a mi piso y encontró una foto nuestra con Miguel. El pánico se apoderó de Alejandro. Corrió al apartamento de Pablo. Donde don Antonio esperaba. Furioso. Explícame esto. Hijo. Alejandro. Frente a su padre. Sintió el mundo cerrarse. Papá. Soy gay. Las palabras salieron solas. Rompiendo el dique. Don Antonio palideció. No puede ser. La confrontación fue devastadora, gritos.
Acusaciones de fracaso. Amenazas de desheredarlo. Alejandro defendió, ¿es quien soy? Su madre. Al teléfono. Lloraba. Pablo intervino, yo también. Papá. El shock fue doble. Don Antonio salió dando un portazo, dejando a los hermanos solos en el caos. Alejandro llamó a Miguel. ¿Roto? Todo ha salido a la luz. Miguel corrió a su lado, abrazándolo. Pero la traición aún dolía. Necesito tiempo, dijo Alejandro. Miguel asintió. Herido. Los días siguientes fueron de silencio familiar. Don Antonio no respondía llamadas. Su madre enviaba mensajes de oración. Alejandro se sentía liberado pero vacío. ¿Había valido la pena? La revelación había abierto una herida profunda en la familia. Alejandro pasaba las noches en vela, cuestionando cada decisión. Miguel, por su parte, luchaba con la culpa, pintando retratos de Alejandro como terapia. Pablo se sentía responsable, evitando a ambos. Don Antonio, de vuelta en Sevilla, rumiaba en silencio, mientras doña María rezaba novenas por sus hijos perdidos. Alejandro decidió viajar a Sevilla para confrontarlos. ¿En el tren? Repasaba su vida, el éxito profesional, las amistades superficiales, el amor oculto. ¿Por qué había tardado tanto? Llegó a la casa familiar. Una villa andaluza con patio lleno de flores. Su madre abrió la puerta. Los ojos hinchados. Hijo. ¿Por qué? Lo abrazó. Pero don Antonio esperaba en el salón. Rígido. No te reconozco, dijo. Alejandro se sentó, explicando, siempre he sido así. Papá. Lo oculté por miedo a decepcionarte. Don Antonio explotó, nos has avergonzado. ¿Qué dirá la gente? ¿La iglesia? Pablo, que había viajado con él. Intervino, papá. No es una elección. Es quien somos. La discusión duró horas, con lágrimas y recuerdos. Doña María confesó, temía esto. Vi señales, pero oré para que pasara. Alejandro sintió pena por ella, atrapada en tradiciones. Al final, don Antonio cedió un poco, necesito tiempo. Pero la brecha estaba allí. De vuelta en Madrid, Alejandro se reunió con Miguel en un café. Mi familia está destrozada por mi culpa. Miguel tomó su mano, no es tu culpa. Es la sociedad. Pero Alejandro retiró la mano, y tú contribuiste con Pablo. Miguel admitió, fue un error impulsivo. Estaba herido por tu rechazo. La confianza se había roto. Decidieron separarse temporalmente, para reflexionar. Alejandro se sintió solo como nunca. En el trabajo, rumores circulaban, un colega lo había visto con Miguel. Enfrentó prejuicios sutiles, como miradas y chistes. En España somos progresistas. Pero no tanto, pensó Pablo. Meanwhile, lidiaba con su propia crisis. Confesó a sus amigos universitarios, recibiendo apoyo mixto. Uno lo rechazó, no quiero saber de eso. Pablo llamó a Alejandro, entiendo tu miedo ahora.
Los hermanos se unieron en el dolor, planeando cómo sanar la familia. Miguel. Solo. Asistió a una terapia grupal para hombres gay, donde compartió su historia. Amé a alguien que me negaba. Encontró consuelo, pero extrañaba a Alejandro. La tensión alcanzó un pico cuando don Antonio sufrió un infarto menor, atribuido al estrés. Alejandro corrió al hospital en Sevilla. En la habitación, su padre lo miró débil. Hijo. No quiero perderte. Alejandro lloró, yo tampoco. Prometieron dialogar. Doña María añadió, Dios nos ama a todos. Fue un punto de inflexión. De vuelta. Alejandro llamó a Miguel, quiero intentarlo de nuevo. Pero público. Miguel dudó, después de todo. Pero accedió a una cita. ¿En la cena? En un restaurante romántico. Hablaron honestamente. Alejandro admitió, mi miedo nos destruyó. Miguel, y mi impulsividad empeoró todo. Se besaron. Pero Pablo llamó, papá quiere verte a ti y a Miguel. El shock fue enorme. Viajaron a Sevilla juntos. Don Antonio. Recuperado. Lo recibió, quiero entender. La conversación fue tensa, preguntas sobre su relación. Prejuicios aireados. Miguel defendió, nos amamos. Señor. Don Antonio suspiró, no lo apruebo. Pero sois mis hijos. Pablo sonrió. Aliviado. Pero la noche terminó con una advertencia, no lo contéis a nadie aún. Alejandro se rebeló, no más secretos. Don Antonio cedió parcialmente. La sociedad entró en juego cuando un familiar filtró el rumor. En Sevilla. Chismes circulaban, los hijos de Antonio son maricones. Alejandro enfrentó llamadas acusatorias. En Madrid. Un cliente lo rechazó, no trabajo con gente así. El precio era alto, aislamiento. Estrés. Miguel perdió un amigo conservador. Pablo luchó en la universidad. Pero también hubo apoyo, Carlos organizó una reunión con amigos aliados. Alejandro reflexionaba en terapia, ocultarme costó todo. Decidió escribir una carta abierta a su familia, detallando su viaje. La envió, recibiendo respuestas mixtas. Don Antonio respondió, te quiero. Pero duele. Doña María, rezaré por comprensión. Pablo, orgulloso de ti. Miguel y Alejandro fortalecieron su vínculo. Pero la traición latía. En una discusión, Alejandro acusó, aún pienso en ti con Pablo. Miguel, fue nada comparado contigo. La reconciliación fue lenta. Con terapia de pareja. El clímax llegó en una fiesta familiar. Un tío confrontó, esto es contra natura. Alejandro defendió, el amor no tiene género. Don Antonio lo apoyó, basta. Fue un triunfo pequeño, pero significativo. Miguel y Alejandro salieron fortalecidos, pero marcados. Pablo encontró su propio camino, distanciándose románticamente. La familia, fracturada, empezaba a sanar. Alejandro se dio cuenta, cada elección tenía un costo. Los meses siguientes trajeron una calma tensa. Alejandro y Miguel reconstruían su relación paso a paso, asistiendo a eventos juntos, enfrentando miradas curiosas en Madrid. Alejandro ascendió en el bufete.
Pero rechazó casos que chocaban con sus valores. Miguel expuso sus pinturas, inspiradas en su historia, recibiendo elogios. Pablo terminó sus estudios, mudándose a Barcelona para un posgrado, donde encontró una comunidad abierta. La familia se reunía ocasionalmente, con conversaciones incómodas pero honestas. Don Antonio, suavizado por el infarto, leía libros sobre diversidad. Doña María cocinaba para Miguel. Un gesto de aceptación. Pero las cicatrices permanecían, resentimientos latentes. Miedos residuales. Alejandro reflexionaba caminando por la Gran Vía, ¿fue mi silencio el verdadero traidor? Recordaba el beso que lo inició todo. Un catalizador cruel. Miguel. En terapia. Admitía, debí ser más paciente. Pablo se disculpaba repetidamente, arruiné todo por impulsividad. Cada uno pagaba, Alejandro. La pérdida de inocencia familiar, Miguel. La duda en su amor, Pablo. La culpa eterna. La sociedad española. Progresista en leyes pero conservadora en rincones. Les recordaba el desafío. En una marcha del orgullo. Alejandro y Miguel marcharon de la mano. Un acto de defiance. Un día. Don Antonio llamó, venid a Sevilla. Quiero hablar. Nerviosos. Viajaron. En la villa. Los esperaban con una cena. Don Antonio levantó una copa, por mis hijos. Tal como son. Lágrimas fluyeron. Doña María abrazó a Miguel, bienvenido. Pablo sonrió, al fin. Fue un momento de cierre. Pero no perfecto. Rumores persistían. Amigos se alejaban. Alejandro perdió un ascenso por imagen. Miguel enfrentó críticas en su escuela. Pero ganaron libertad. En una noche íntima. Alejandro y Miguel hablaron del futuro, casémonos. Propuso Alejandro. Miguel aceptó. Pero con condiciones, sin secretos. La boda fue pequeña. En Madrid. Con la familia presente. Don Antonio caminó con Alejandro. Un gesto simbólico. Pablo fue testigo. La ceremonia fue emotiva. Sellando su compromiso. Pero la realidad golpeó, un familiar boicoteó. Recordando prejuicios. Años después. Alejandro miraba atrás, decisiones erradas. Daños colaterales. Pero crecimiento. Miguel y él adoptaron un perro. Símbolo de su hogar. Pablo encontró pareja. Inspirado. La familia. Unida de nuevo. Debatía temas abiertamente. Pero la pregunta persistía, ¿valió la pena el dolor por la verdad?